Buena tarde, tengan todas y todos ustedes. Me es grato, a nombre del licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lex Informa, darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Faustino Carrillo Ahumada. A partir de ahora soy presidente de lo que es el Centro de Capacitación y Actualización de Estudios en Derecho Penal y Ciencias Penales, que conocemos mejor como CATCIPE Sinacantepec, Estado de México. Me honro el día de hoy, y así lo ha hecho el licenciado René Castellano Holguín, en presentar ante ustedes a quien será nuestro ponente el día de hoy y que desde luego tiene una vasta experiencia en la materia que disertará para todos ustedes. Me permitiré dar lectura a lo que sería un resumen de su vasto currículum. Él es el doctor José Eduardo Telles Espinosa. Es originario de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Con relación a su experiencia profesional, él obtiene su licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Sureste, AC. Su especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con 4 doctorados honoris causa, otorgado por diversas universidades: la Universidad Mesoamericana de Puebla, la Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos, la Federación Iberoamericana de Abogados AC en Celaya, Guanajuato, y por el Colegio Internacional de Profesionistas, licenciada Leticia Ortiz Ramírez AC en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con relación a su experiencia académica, él ha sido catedrático en diversas universidades del país, también en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Tabasco. Ha impartido materias relacionadas con el amparo agrario, revisión fiscal, amparo directo y amparo 2. Ha sido ponente en la Casa de la Cultura Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diferentes, en este caso, demarcaciones: en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, AC, Delegación Izúcar de Matamoros, Puebla, al igual que ha sido ponente en el evento internacional Urban Thinkers Campus de ONU Habitat. Ha tenido grandes reconocimientos, entre ellos destacan el del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, AC, quien otorgó el premio José María Lafragua, al habérsele reconocido por el Foro Poblano como el abogado más distinguido en su gestión en el rubro de la función judicial en el ámbito federal, entre otros. Como experiencia laboral dentro del Poder Judicial de la Federación, él ha desempeñado los siguientes cargos: fue segundo de distrito en el estado de Guanajuato, magistrado del 10º circuito con sede en Villahermosa, Tabasco, coordinador de magistrados y jueces del distrito del 6º circuito, adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 6º circuito, magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 6º circuito, magistrado retiro del 26º circuito con residencia en La Paz, Baja California Sur, y actualmente es fundador de Charlas de Amparo, donde diariamente aborda temas sobre el juicio de amparo y derechos humanos, actualización jurisprudencial, y responde dudas académicas a través de diversos medios de comunicación: Facebook, YouTube, LinkedIn, Google y Twitter. Él tiene una página donde pueden ustedes localizarlo, que es www.tellesespinosa.com. Como ya han advertido ustedes, estamos de manteles largos y damos la más cordial bienvenida, en este caso, al magistrado en retiro. Señor magistrado, le otorgo a usted el micrófono para que pueda conversar con nuestra audiencia e informarnos la interesante ponencia y disertación que hará el día de hoy con relación al amparo adhesivo. Agradezco su atención. Muchas gracias, maestro Faustino. Pues gracias a todos, a cada uno de los presentes. Gracias por la invitación, y sin mayor preámbulo, pues hablemos durante estos minutos, me dicen que son 40 minutos más o menos los que tengo que hablar, hablemos sobre el juicio de amparo. Me piden que hable yo sobre el amparo adhesivo, pero para poder hablar del amparo adhesivo, primero los quiero invitar a que hablemos del amparo en general, pero desde la óptica muy especial que tiene un servidor, para ver todas las capacidades
todos los alcances que tiene este hermoso juicio de amparo. Déjenme ver si puedo compartirles. Sí les pediría si me pueden habilitar la función de compartir pantallas, si es que se puede. Ok. Traigo aquí algunas notas que puedo dejar a disposición de ustedes si así lo desean. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el amparo, pero el amparo, valga la expresión, de verdad, el amparo en su máximo alcance, el amparo que tiene todas estas potencialidades para poder ocuparlo en la práctica. Cierto es que fungí como magistrado de circuito 18 años, previamente fui juez de distrito 5 años, pero ya tengo un par de años en donde me retiré del Poder Judicial de la Federación, decidí ahora sí que seguir otro rumbo a mis entonces 53 años, y uno de mis anhelos de joven era precisamente ser un académico y ser un amparista, un defensor y un amparista. Entonces, algunas precisiones que son necesarias realizar antes de hablar de amparo adhesivo. En primer lugar, el amparo, señores, el amparo no es un recurso. Quien tenga la idea que es un recurso, una de dos, o no conoce la técnica exacta del juicio de amparo o leyó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se le puede dar este nivel de recurso. El amparo en lo principal, no el adhesivo, el amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Eso es lo primero. ¿Por qué es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad? Porque examina, analiza la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las normas generales, las antes llamadas leyes, pero ahora es un concepto mucho más amplio, cualquier resolución de observancia general. Analiza también la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de actos, la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de omisiones. Todas estas provenientes de autoridades o de aquellos particulares que fungen como autoridades. Oiga, tradúzcalo, hágalo más sencillo. Sí, claro, mira, el amparo lo que examina es si se violaron tus garantías y tus derechos humanos, conforme lo establecido en el artículo 103, fracción primera de la Constitución Federal. Pero a lo mejor te han dicho, oiga, pero es que en el amparo también se examina la legalidad. Sí, se examina la legalidad de manera indirecta. A través de esto se determina si al violarse una garantía o un derecho humano se violó alguna ley que no fue debidamente aplicada, ya sea en el acto de molestia, conforme al 16 constitucional, o ya sea en el acto privativo, conforme al 14 segundo párrafo de la Constitución Federal. Entonces, cierto es que el juicio de amparo es además un control indirecto de legalidad de los actos y omisiones. Debo de localizar primero si es un acto privativo, esto es que es una afectación definitiva, o si es un acto de molestia, 14 segundo párrafo o 16 primer párrafo, y entonces esto trae como consecuencia que se determine, al haberse violado alguno de estos artículos, si no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento que están previstas en la ley, o si la sentencia no se dictó de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, o si también ese acto no está debidamente fundado y motivado. En este caso, 16, primer párrafo de la Constitución Federal. Hay que recordar que todos los servidores públicos, antes de rendir protesta de su encargo, lo que hacen es, de tomar posesión de su encargo, rinden la protesta constitucional, protestan guardar y hacer guardar la Constitución. El día que como ciudadanos, como gobernados, conozcamos esto, pues la cosa va a ser más sencilla, porque la autoridad no puede hacer nada que la ley no le faculte. Y si se aparta de la ley, si se aparta de la Constitución, si se aparta de los tratados internacionales, viola mis garantías y viola mis derechos humanos. Pero ¿qué creen? El juicio de amparo no solamente es un medio de control de la constitucionalidad,
porque examina si se violó la Constitución. No solamente es un medio de control de la convencionalidad, porque examina si se violó algún tratado, sino que además es un medio de control de la legalidad de manera indirecta, porque examina si se violó la ley. Pero además, y esto pocos universitarios o pocos abogados lo saben, el juicio de amparo es un medio de control de la interpretación directa de la Constitución. Ah, caray. ¿Eso qué es? Sí, a través del amparo tú puedes desentrañar el sentido de una norma constitucional conforme a la cual resuelve la autoridad, pero entonces no es solamente que se apartó de la Constitución, porque él te puede decir, oiga, yo lo puse en inmediata disposición al inculpado, y así dice mi artículo. Ajá, pero ¿qué es inmediata? Y entonces, como en el artículo constitucional dice inmediata, tú necesitas hacer un ejercicio de interpretación directa y llegar a desentrañar el sentido de esa norma constitucional. Para desentrañar el sentido se ocupan los sistemas de interpretación, que son, entre otros, el literal o gramatical, el sistemático, el analógico, el histórico, el teleológico, el genético o el progresista. Ya que desentrañas el sentido de la norma sin que haya jurisprudencia, entonces lo que tienes es una interpretación directa. Y así puedes ir a cualquier artículo constitucional y vamos a desentrañar el alcance. Por ejemplo, tengo una orden de aprehensión que voy a reclamar. Dice que nadie puede ser molestado en su familia, posesión de sus derechos, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente. Y que para que se libre una orden de aprehensión, ¿qué datos existen? Pues entonces resulta que si concateno las dos partes, oiga, pero entonces, ¿cómo? Si es mandamiento escrito, ¿por qué las órdenes de aprehensión te las pueden llevar ahora en un CD o en una memoria USB? El maestro Faustino, como especialista, lo sabe. ¿Cómo nos cambiaron, verdad, maestro, totalmente lo que era el mandamiento escrito a lo que es ahora? Oiga, pero pues es que traigo la orden de aprehensión. ¿Dónde está? Aquí, mire, en este CD, en este DVD. ¿Qué es eso? Ah, pues entonces tendrás que hacer un ejercicio de interpretación directa para saber si una orden de aprehensión puede estar en un DVD. Entonces el maestro seguramente nos llevaría usted al 20 constitucional a decirnos que es un sistema acusatorio, que es un sistema preponderantemente oral, y entonces tendremos que hacer una interpretación sistemática de artículos constitucionales. Correcto. Ah, caray. Resulta entonces que además el juicio de amparo, de ser un medio de control de constitucionalidad, de convencionalidad, de interpretación de ilegalidad, es además de interpretación directa de la Constitución, sí, pero además es un medio de control de interpretación directa de derechos humanos previstos en los tratados. Basta irnos al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al 8.1 y dice que todas las personas tienen derecho a un recurso ágil y sencillo. Ah, caray. La sencillez no viene en la Constitución Federal. ¿Qué significa sencillez? Y entonces tienes que hacer necesariamente un ejercicio de interpretación de lo que es la sencillez en el recurso, la sencillez en esos medios de defensa, y entonces desentrañar el sentido de la norma y decir, bueno, es que yo entiendo que la interpretación directa, por sencillo, debo de entender lo que no cuesta trabajo. Ok, ¿y qué es lo que no cuesta trabajo? Ah, bueno, es que esa era la interpretación literal o gramatical, pero si hago una interpretación histórica y entonces o genética o teleológica, vas a encontrar cuál es el verdadero sentido de esa norma. Pero el juicio de amparo además tiene una característica adicional, es un medio de control
de la aplicación obligatoria de la jurisprudencia. ¿Cómo? Sí. Si vas al 217 de la Ley de Amparo, te vas a dar cuenta que la jurisprudencia solamente es obligatoria para los tribunales. Entonces en lo que es, un segundo, por favor, es una situación aquí. Entonces, en lo que es las autoridades administrativas, estas no están obligadas a acatar la jurisprudencia. Ejemplo, un presidente municipal no está obligado a acatar la jurisprudencia. Un gobernador, el presidente de la República, una contraloría, no están obligadas a acatar la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir? Agotando los recursos ordinarios, podemos ir al juicio de amparo y el juez de amparo sí está obligado a acatar la jurisprudencia y por lo mismo se vuelve un mecanismo de control de la jurisprudencia. Para él sí es obligatoria y entonces le obliga su sentencia a la autoridad administrativa a que cumpla. Mecanismo de control de la aplicación de la jurisprudencia. Existe además otro punto. La finalidad del amparo, ¿cuál es? Estamos todavía en el amparo principal. El amparo principal, o sea, el amparo que promueve cualquier quejoso, su finalidad es, términos del artículo 77 y 78 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos positivos, esto es lo que sí se hizo, el actuar de la autoridad, tiene como efecto retrotraer las cosas al estado que antes guardaban. Artículo 77, fracción primera de la Ley de Amparo. Cuando se trata de actos negativos y omisivos, si es negativo, te dijo que no, pues ahora se tiene que lograr que te diga que sí. Si es omisivo, oiga, no cumplió con un deber. Siempre que hables de omisiones, tienes que buscar cuál es el deber que se incumple. Oiga, el gobernador del estado no me regaló un coche. No hay ninguna norma en ninguna de las constituciones estatales que le imponga a los gobernadores regalarte un coche. Oiga, fíjese que el director de Jardines y Parques del municipio de Puebla está incumpliendo con su obligación que tiene en el sentido de que debe de cortar y tener en buen estado los jardines. Te vas a la reglamentación, sí, la autoridad facultada y obligada es necesariamente el director de jardines. Desde ese punto de vista, no cumplió con su deber. El juicio de amparo, conforme a 77, fracción segunda, trae como consecuencia que se le obligue a cumplir con el deber preterido. Oiga, pero si son normas generales, si es una ley la que me está afectando, si es un reglamento, si es un mando, si la ley la aplicaron bien, pero lo que no está bien es la ley. Dura lex sed lex, decían en nuestros tiempos, ¿verdad, maestro Faustino? Sí, así es, principio ¿Ya? general. Era un principio general. Y digo era, ¿por qué? Porque ahora resulta que a través del juicio de amparo, oye, la ley es dura, pero usted debe de cumplir. Pues ni tan dura. ¿Por qué ni tan dura? Porque a través del juicio de amparo puedo reclamar la inconstitucionalidad de esa norma. Desde ese punto de vista, el juicio de amparo, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, hace que la norma se tenga que cumplir. Eso es lo que realiza el amparo directo, principal. Que acuérdate que el amparo directo principal procede cuando te dictan una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio. ¿Me permites una hora? Estoy en curso, ¿te marco? Gracias. Entonces, una resolución que pone fin al juicio dictada por un tribunal, entonces vas a amparo directo, si tú eres parte del juicio.
Pero resulta, y pongamos un ejemplo, A demanda a B en un juicio ordinario reivindicatorio. Gana en primera instancia, gana en segunda instancia porque B apeló. B tiene una sentencia definitiva ejecutoriada dictada en su contra. B promueve amparo directo ante la autoridad responsable y va ante un tribunal colegiado. ¿Qué tiene que hacer A? Y eso es lo que nos da materia para nuestra charla de hoy. A lo que tiene que hacer es formular un amparo directo adhesivo. No hay amparo indirecto adhesivo, solamente hay amparo directo adhesivo. ¿Por qué no hay amparo indirecto adhesivo? Porque hay revisión adhesiva. Si no está conforme la contraparte, lo que se genera es, se va a revisión, y si la sentencia del juez de primera instancia, del juez federal, te fue favorable, eso trae como consecuencia que vayas a una revisión adhesiva. Eso es en indirecto. Pero en amparo directo, lo que se genera es, conforme al artículo 107, fracción tercera, inciso A, párrafo segundo de la Constitución Federal, lo que se contempla es el amparo adhesivo. ¿Qué dice la Constitución? La parte que haya obtenido sentencia favorable. ¿En dónde? Ante el Tribunal de Alzada, ante la Junta, ante la Sala Regional, ante la Sala Metropolitana, ante el Tribunal Unitario Agrario, ante el Tribunal Superior Agrario, ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, ante un tribunal burocrático, que dictaron una sentencia definitiva, un laudo, una resolución que pone fin al juicio, pero pues yo soy la contraparte y a mí me fue a todo dar, porque a mí me concedieron el amparo. Perdón, me concedieron la razón. El otro se va en amparo principal y entonces a ti te toca promover el amparo adhesivo. ¿Qué se dice en un amparo adhesivo? La propia Constitución nos establece y nos dice, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. O sea, la Constitución no nos saca de mucho apuro, pero nos dice que sí, que si obtuviste sentencia favorable, entonces tú tendrás que ir en amparo adhesivo. Y cuando se hace referencia a favorable es totalmente favorable y parcialmente favorable. Si te es parcialmente favorable en la parte que no te sea favorable, irás a amparo directo. Y en la parte que parcialmente te fue favorable, irás a amparo indirecto. Como la Constitución nos dice que tenemos que irnos a la ley que determina la forma, ¿cuál es la ley? A ver, esto está en el 107 constitucional. El artículo 103 y el artículo 107 de la Ley de Amparo establece que en tratándose de este tipo de casos, lo que se debe de hacer es presentar el amparo adhesivo. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es acudir a tu ley de amparo y en la ley de amparo vas a encontrar que en los artículos, vamos a ponerle en los artículos 181 y 182 de la ley de amparo, está la solución. Oiga, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace en un amparo adhesivo? A ver, acuérdate, te dieron la razón. Vamos a pensar. El maestro Faustino demanda al maestro José Eduardo. El maestro José Eduardo pierde. El maestro Faustino gana en algún asunto. Entonces, el maestro José Eduardo promueve un amparo directo principal. El amparo Faustino dice, el maestro Faustino dice, promuevo amparo adhesivo. ¿Por qué? Porque quiero seguir teniendo la razón. No vaya a ser que en algo le den la razón a Telles y entonces a mí me toca apalancar las razones que no dijo la autoridad responsable. Eso es lo importante que tomemos en cuenta, porque de repente vemos los amparos adhesivos
y los amparos adhesivos en más de una ocasión vienen refutando las consideraciones, perdón, vienen refutando los conceptos de violación de la parte quejosa y vienen a decir que son inoperantes o que son infundados o vienen a plantear causales de improcedencia. No, eso se hace en los alegatos. Por eso se te dan 15 días, después de que se admite por el presidente del tribunal colegiado, te dan 15 días para formular amparo adhesivo y alegatos. Si eres técnico, sabes que en el amparo adhesivo lo que haces es incluir consideraciones que si le dieran la razón, en este caso el maestro Telles, el maestro Faustino diría, toma en consideración esto. Por ejemplo, el maestro Telles dijo, ¿saben qué? La sala no tomó en cuenta la valoración del acta de nacimiento que presenté yo en el juicio. Y el maestro Faustino dice, ok, adhesivamente vengo a decir, si le das la razón por la violación formal, en el sentido de que no se valoró el acta, de una vez te digo, no des vuelta. El amparo adhesivo busca concentración. Entonces, dice el maestro Faustino, no, suponiendo que tenga razón, entonces, ¿qué crees? Valora esa probanza y desestímala, porque es patente, mira, es un acta de nacimiento. ¿Qué tiene que ver el acta de nacimiento? Él nada más la aportó a juicio para demostrar que es acapulqueño. ¿Y qué que sea acapulqueño? Él me tiene que regresar mi predio. O sea, hace un argumento adhesivo. Suelo decir, las sentencias son como una mesa. Están sostenidas por consideraciones torales que son las patitas. Imagínate que quisiéramos quitar una de las patitas de la mesa. Si quitamos una de las patitas, se cae. Entonces, el amparo adhesivo lo que hace es meter otra patita. Por si llegas a tumbar esta, queda sostenida. Eso se le llama amparo adhesivo. El plazo está en el 181 de la Ley de Amparo, que dice categóricamente si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. En realidad el legislador tendría que haber dicho amparo adhesivo o alegatos. Sí, pero lo que pasa es que dice alegatos porque suponiendo que en este caso el maestro Telles fue el quejoso principal, pues yo quiero formular mis alegatos además, pero el maestro Faustino, él quiere formular su amparo adhesivo y adicionalmente alegatos. ¿Qué dice el artículo 182 de la Ley de Amparo? Lo mismo que dice la Constitución. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del cual emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en la misma sentencia. O sea, no es que cuando el maestro Faustino vaya y promueva amparo adhesivo, se vaya a abrir otro expediente, sino lo que se hace es en el mismo expediente de amparo, en ese momento se va a integrar el amparo adhesivo, se adhirió, perdón, es lo que forma parte integrante de lo mismo. Y dice, además se resuelve en la misma sentencia, o sea, no es que se arme otro expediente, no es que hoy otra sesión, era al mismo momento, tenemos el mismo expediente, en el mismo expediente está el amparo adhesivo, y entonces se le turna conjuntamente al mismo magistrado y el mismo magistrado tiene que resolver el amparo adhesivo, el amparo principal y el amparo adhesivo. ¿Qué pasa si yo no tuviera la razón?
porque fui en amparo principal y me dicen, no, Telles, te niego el amparo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el amparo adhesivo? A menos que hubieran planteado causales de improcedencia que son de estudio preferente, sigue la misma suerte. Ya se le negó, queda sin materia. Ya no es práctico tenerlo. ¿Cuándo procede el amparo adhesivo? Y aquí categóricamente en el 182 nos da dos opciones. Una, cuando el adherente trata de fortalecer las consideraciones de la sentencia. Estaba la patita, tengo estas consideraciones, quieres quitarme una, yo pongo otra. Doy otra razón que debió haber estudiado la sala, el Tribunal Unitario Agrario, la sala y demás. Dice, pero también lo puede hacer cuando existan violaciones al procedimiento. Ejemplo, yo voy a decir, el maestro Faustino no acreditó debidamente la identidad del predio, porque la confesional que ofreció de su servidor fue desechada o desestimada. El maestro Faustino levanta la mano y dice, no, espérame, amparo adhesivo, 182, suponiendo que le vayas a dar la razón al quejoso principal, diciendo que tienes razón, no aporté pruebas suficientes, espérate, durante la tramitación del juicio, yo ofrecí una pericial y tú me dijiste que no era necesaria, que porque ya se había ofrecido la confesional. Entonces, me hubieras desahogado esa prueba pericial para que con base en esa prueba pericial me hubieras dado la razón. Entonces, ¿qué crees? Hay una violación al procedimiento. Y por cierto, tiene obligación de decir por qué trasciende. Te planteo amparo adhesivo, te planteo esta violación procesal consistente que en el acuerdo del 5 de enero de 2020 me fue desechada mi prueba pericial. Pero y a pesar de que te ofrecí, interpuse recurso, fue confirmada. Misma violación que tiene trascendencia al sentido del fallo en forma adhesiva, porque si tú le das la razón que yo no acredité debidamente la identidad, en consecuencia me dejas en estado de indefensión, porque si me hubieras admitido mi prueba pericial, eso hubiera traído como consecuencia que yo tuviera un elemento probatorio adicional para hacerlo. ¿Qué contienen entonces los conceptos de violación? Y aquí lo dice el mismo 182, los argumentos encaminados a fortalecer la sentencia. También debo de hacer valer, decíamos, todas las violaciones procesales. Oiga, en forma subsidiaria, sí, oiga, pero usted ya me habían dado la razón. Pero si no me das la razón, entonces repone el procedimiento porque hubo violaciones al procedimiento, afectaron mis defensas, tuvieron trascendencia el sentido del fallo, y te digo por qué tuvieron trascendencia el sentido del fallo. Hecha excepción, oye, pero no la recurriste. Aquí dice categóricamente, si no la recurriste, pues entonces no te van a analizar, salvo que estés en aquellos casos en donde sean menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, aquellas personas por sus condiciones de pobreza o marginación están en clara desventaja social, y en materia penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima, que curiosamente en las violaciones principales el ofendido o víctima sí tiene obligación de agotar recursos, en las accesorias no. ¿Qué se hace cuando presentas una demanda de amparo adhesivo? Que insisto, 15 días después de que surtió efectos la notificación por regla general por lista que formula, que viene en el acuerdo del presidente del tribunal colegiado. En este caso se ordena, ya que presentas tu adhesivo, correrle traslado a la contraria. ¿Qué significa correrle traslado a la contraria? Entregarle copia de ese amparo adhesivo. ¿Qué pasa si no haces valer amparo adhesivo? Por cuanto hace a las violaciones procesales, precluye tu derecho. Por cuanto hace las violaciones de fondo y de forma,
no pasa nada, en el siguiente lo puedes hacer. ¿Qué hace el tribunal colegiado cuando examina este tipo de actos? Tiene que examinar los conceptos de violación principales, tiene que examinar los conceptos de violación adhesivos. ¿En qué orden? Siguiendo su orden lógico. Si en el amparo adhesivo se planteó alguna causal de improcedencia, debe de estudiar primero el adhesivo. Si planteó una violación del procedimiento, debe de estudiar primero el principal, para que solo si se le da la razón, entonces se te repone el procedimiento. ¿Qué tiene que acreditar entonces el quejoso adherente? O sea, quien interpone el amparo adhesivo. Tiene que acreditar, uno, que es parte en el juicio de amparo, y dos, que tiene interés jurídico en que subsiste el acto reclamado, vamos a poner aquí, porque la sentencia le fue favorable. Oiga, Telles, ¿de dónde inventó usted todo esto? No, enseguida te dejo todas las jurisprudencias, la 15 del 2017, que nos dice que la demanda de amparo adhesivo se presenta ante el colegiado, no lo puedes presentar ante la responsable. La 10 del 2015, en donde analizaron la inconstitucionalidad de los artículos de amparo adhesivo, dijeron que están bien. La 91 del 2019, que te dice que por regla general no se examinan las causales de improcedencia, o sea, no se vuelve improcedente el amparo adhesivo, sino solamente cuando no cumpla con que, no sé, que haya una sentencia definitiva favorable. La 12 del 2019, que el Ministerio Público adscrito al Tribunal de Apelación no tiene legitimación para promover como tercero interesado el amparo adhesivo. La 45 del 2018, que dice que la distinción que está sobre las violaciones procesales en un primer amparo sin incluir las previas es razonable. O sea, si no combatiste las de la sentencia, nada pasa, pero si no combatiste las violaciones procesales, tiene una afectación. Y, pues bueno, su servidor es José Eduardo Telles Espinosa, quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Actualmente me desempeño como consultor jurídico. Nuestro domicilio está en la Torre JB3, en la lateral de la vía Tliscayo, en el 5210, en el piso 24A, aquí en San Andrés Cholula, Puebla. Nuestro número es 2224 20 30 24 y nuestra página, ya nos habían hecho favor de indicar, es tellesespinosa.com. Es cuanto. Muchísimas gracias. Quedo a preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor José Eduardo Telles Espinosa. Indudablemente que es un tema muy interesante, sobre todo el matiz que el día de hoy de alguna u otra forma ha propuesto, sobre todo en tratándose del amparo adhesivo, para evitar reproducir lo que ya se dijo. En el caso concreto, hacer los planteamientos que van a tender a reforzar, en este caso, la resolución que se ha emitido. Indudablemente esto es muy interesante. Tiene usted unos saludos y algunos comentarios, se los voy a hacer saber. Divertida García le da las gracias por compartir el tiempo y también lo que sería este espacio académico. Gabriel Vargas Cervantes le saluda desde Cholula, Puebla. Ceci Ventura le saluda desde Querétaro. Ángel Jiménez desde Chiapas. Montiel Moni menciona que es un verdadero privilegio escucharle. Joé Guzmán le manda saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Isabel Cajica Zárate desde Tlaxcala. Sosa Romero desde Córdoba, Veracruz. Eri Jiménez menciona que es un excelente tema y usted aún más. El licenciado Federico Hernández le envía saludos desde Huejutla de Reyes, Hidalgo. Juan Aguilar le envía saludos desde Valle de Bravo. Tenemos algunas preguntas, se las voy a ir dando en este caso en orden. De Mayan Mayes, dice, buena tarde. En cuanto a lo que comenta en relación al amparo en contra de leyes, en ese orden de ideas, ¿en contra de quién iría ese juicio de amparo? Dice que tiene una duda. También ella menciona, y en caso, en relación al amparo adhesivo,
Cuando la víctima promueve amparo en contra de una negativa de orden de aprehensión, ¿quién debe presentar el amparo adhesivo y para qué? Esas serían dos Ahí preguntas. no es amparo directo. Ahí no es amparo directo. Bueno, es negativa de orden de aprehensión. Si negó la orden de aprehensión, ya inició el procedimiento porque ya tenemos audiencia inicial. La negativa de ejercicio de acción penal, confirmada por el juez de control, si es una resolución, pero ni siquiera es que ponga fin al juicio. Entonces, una negativa de orden de aprehensión se reclama en amparo indirecto, 107, fracción quinta de la ley de amparo. ¿Quién es el tercero interesado? El imputado. Oiga, pero pues es violación, no importa, ya está resuelto por jurisprudencia de la Corte, pero es amparo indirecto. Bien, gracias. Y con relación al amparo en contra de leyes, menciona en contra de quién iría ese juicio de amparo. El llamado antes amparo contra leyes se le debe denominar actualmente amparo contra normas generales. ¿Por qué? Porque el artículo 103 de la Constitución cambió y se varió la terminología. Antes nos habían enseñado el amparo procede contra leyes y actos. Eso decía el constituyente, eso decía el legislador en el artículo 114, fracción primera de la ley de amparo. Pero el constituyente modifica el 103 de la Constitución Federal en la reforma constitucional de 6 de junio del 2011 y suprime o cambia la palabra contra leyes y la sustituye por la palabra normas generales. Si va a promover un amparo indirecto contra normas generales, esto está establecido en el artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, y conforme al artículo 108, solamente señala como autoridades responsables a la autoridad legislativa y a la autoridad promulgadora. No tiene que señalar a la autoridad refrendadora ni a la autoridad que publicó la norma, a menos que les atribuya vicios propios. Esto es, que la inconstitucionalidad esté en la forma en cómo se refrendó o la inconstitucionalidad esté en la forma en que se publicó. En cambio, en amparo directo, que es más nuestra materia de hoy, si hago valer amparo directo adhesivo y aduzco la inconstitucionalidad de normas, esto solamente se hace en el concepto de violación. 175, fracción cuarta, párrafo segundo, si es amparo directo principal. 182, si es amparo directo adhesivo. No señalo autoridades, no lo señalo como acto reclamado, solamente como un concepto de violación. Espero con eso contestar la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas, ahora de Omar Delgado Rocha. El término para promover el amparo adhesivo comienza a correr hasta que el tribunal colegiado admita la demanda de amparo o desde que la autoridad responsable corre traslado al tercero interesado. Esa es una pregunta de él. Y otra pregunta que también lleva a cabo dice, si se promueve amparo adhesivo, ¿se puede o se debe presentar alegatos? Excelente. Las preguntas es, no, categóricamente, y aquí está la jurisprudencia, categóricamente el amparo se debe de presentar ante el colegiado hasta que se admita la demanda de amparo principal. Y entonces sí tenemos un problema, porque la notificación que nos realiza el tribunal colegiado no tiene que ser personal, precisamente porque la notificación personal nos las hizo el Tribunal de Alzada, la Junta, el Tribunal Unitario Agrario, cuando nos emplazó como terceros interesados. Entonces hay que estar muy pendiente. Corre el plazo para el amparo adhesivo durante estos 15 días a partir del día siguiente de la notificación del tribunal colegiado por lista, regla general. Algunos colegiados, bien intencionadamente, notifican personalmente, pero no, la Corte dice, no es necesario que notifiques personalmente. Se puede, además, que se promuevan alegatos, se hagan valer alegatos, sí, pues son dos temas diferentes. Lo más estricto es que el amparo directo adhesivo
lo que hace solamente es fortalecer las consideraciones de la autoridad responsable que puedan haber sido atacadas por el quejoso principal. Es un caso muy hermoso esto, ¿eh? De verdad nos da mucha riqueza como abogados, porque sea uno penalista, civilista, fiscalista, bueno, fiscalista no, porque ahí no vas a encontrar el amparo directo adhesivo, ahí vas a encontrar la revisión fiscal adhesiva. Pero te da esta fortaleza de decir, a ver, ok, no tienes razón, pero si llegaras a tener razón, o sea, si sí se hubiera equivocado la sala responsable o la junta responsable, entonces subsidiariamente argumento esto. ¿Por qué? Porque lo que quiso evitar el legislador es, a lo mejor le daban la razón, tiene razón, no le valoró la prueba, va para atrás, valora la prueba y esta prueba es insuficiente. El quejoso adherente ya lo puede decir, no, pues ¿para qué la valoras? Ya de una vez, valórala en este momento, no la mandes a la que la valoran, porque definitivamente es inocua, nada le va a hacer a la sentencia. Esa es la razón del amparo adhesivo. En cambio, en los alegatos puedes formular lo que son las causales de improcedencia. ¿Qué pasa, sin embargo, si formulas las causales de improcedencia dentro del amparo adhesivo? Nada, se tienen que estudiar porque son de orden público. En ese sentido, hay una jurisprudencia de la Corte que así lo establece. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta es de... déjenme ver aquí la tenía. No, aquí está. Esta pregunta se me hace interesante, sobre todo por el planteamiento. Quizá la respuesta, bueno, usted la dará, pero dice John Mendoza Castañón. ¿Se pudiera dar el caso de que se llegara a conceder el amparo adhesivo y se negara el principal? ¿Perdón? Dice él, ¿se pudiera dar el caso que se llegara a conceder el amparo adhesivo y se negara el principal? Y pudiera ser una opción, pero desde un punto de vista amplio. Lo que pueden darle es darle la razón al adhesivo, pero porque invocó una causal de improcedencia. Y como invoca la causal de improcedencia, el amparo principal cae. Ejemplo, en el amparo adhesivo plantean ustedes, oye, el amparo directo principal es extemporáneo, o el amparo directo principal es improcedente, la sentencia es favorable a esa parte. Entonces, sí le pueden dar preferencia, le pueden negar el principal y conceder el adhesivo, no. En cuanto a si se niega, acuérdense que dijimos que se trata de que sigue la suerte del principal. El principal se negó, queda sin materia el adhesivo. Bien, gracias, doctor. Montiel Moni, si promueven amparo directo conjuntamente, un quejoso y tercero interesados, a ambos se les admite. ¿Puede presentar el quejoso posteriormente a la admisión de amparo adhesivo en materia penal? A ver. Entiendo que son dos quejosos, ¿me dice usted? Son dos quejosos. Así es. Y los dos promueven amparo principal. Pero hay una parte que a alguno de ellos le resultó favorable. Vamos a decir algo. El quejoso principal fue sentenciado a 20 años de prisión y se le exoneró de la reparación del daño. La víctima, por reparación del daño, va a amparo principal. El quejoso sentenciado va a ir a amparo principal para que no se le considere responsable. La víctima tendría que ir a amparo principal para reparación del daño, aunque queda subsidiario. Pero entonces, oiga, aquí, si no me dan la razón, ¿cómo me defiendo de que siga existiendo la absolución de reparación del daño? Inserto un amparo adhesivo y entonces promuevo los dos. La única diferencia que el amparo principal ante la responsable, el amparo adhesivo ante el tribunal colegiado. Bien, gracias. Tiene más saludos de Richard Santillán desde Morelia. Lo felicita por esta excelente exposición. Muchas gracias. El doctor Neri Morales también le envía saludos
muy cordiales y también detalla que es una excelente ponencia. De Sergio Leroy le envía saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Andrés Mendoza le envía saludos desde Guadalajara y le da las gracias por ser tan compartido. Tenemos una última pregunta. ¿Se puede presentar al mismo tiempo el amparo adhesivo y los alegatos? Sí, sí se puede presentar las dos cosas, porque si checan en el artículo que dijimos en el 182, corren conjuntamente los 15 días. Se admite por el presidente del colegiado, notifica por lista y al notificar por lista surte efectos al día siguiente y luego corren 15 días, que son 3 semanas en días hábiles. En esas 3 semanas presentan ustedes su amparo directo adhesivo y sus alegatos como quejosos adherentes y el quejoso principal va a presentar sus alegatos. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Hay mucha inquietud con relación al tema, porque es un tema muy interesante. Ernesto Luis Islas nos menciona, cuando el colegiado admite el amparo adhesivo y se corre traslado a la quejosa principal, ¿cuál es el término para dar contestación al mismo? Hace usted una muy buena pregunta, maestro, porque dice cuál es el término para dar contestación. Los amparos no se contestan. Hoy en la mañana subí una cápsula, les invito, tengo una página en Facebook que se llama Charlas de Amparo, y subí una cápsula precisamente de qué es lo que tiene que hacer el tercero interesado. Entonces, como la demanda de amparo va contra la responsable, pero es un juicio constitucional, la responsable tampoco hace una contestación de demanda. La responsable rinde un informe justificado. El tercero interesado lo que hace es formular alegatos o en amparo directo presentar amparo adhesivo. Pero como se le corre traslado a la contraparte, pues normalmente lo que van a decirle es que tiene 3 días para, o sea, le van seguramente a poner a la vista por 3 días, pero si nos vamos a los artículos, en el artículo no está establecido, dice en el 182, y déjenme regresar, se regirá, seguirá la misma suerte, procederá, presenten alegatos adhesivos, nada más nos dice, por acá lo teníamos, se correrá traslada para que exprese lo que a su interés convenga. No se establece el plazo. Como no se establece el plazo, entonces lo que se hace es aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, y entonces pues la vistes por 3 días, no tienes más. Bien, doctor, tenemos otra pregunta y mucha inquietud sobre el tema. De Cecilia Herrera, si la notificación para promover el amparo y alegatos es por lista, ¿no puede dejar en estado de indefensión al tercero interesado? Sí puede dejarlo en estado de indefensión, pero la Corte dice que no. La Corte esto ya lo examinó en jurisprudencia y la Corte lo que dijo es no te deja en estado de indefensión. Y miren lo que dijo la Corte. La Corte dijo, porque ya te hizo del conocimiento personal la autoridad responsable, emisora de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, ya te hizo del conocimiento que existe un amparo directo principal. Sin embargo, sí deja en estado de indefensión, y se los comento. Tuvimos un asunto que nos tocó asesorar, un caso muy triste, en donde una persona entra a prisión acusada injustamente de un delito. El Tribunal de Enjuiciamiento, maestro, le dicta sentencia absolutoria. Se va en libertad. Inconforme la víctima, interpone apelación. El Tribunal Unitario confirma la sentencia absolutoria. Imagínate, ¿quién mejor que usted sabe eso, ¿no? ¿Qué se siente, no? Dice, yes, ya la hice. Pues, ¿qué creen que pasó?
El señor se fue tranquilo. Es más, pasaron los 15 días. Ya me imagino el abogado diciéndole, usted no se preocupe, gracias a Dios todo está bien. No toma en cuenta el abogado que este magistrado unitario giró un exhorto para la notificación a la víctima que estaba en diverso circuito ya. Entonces, pues los 15 días no pasaron como pensaba el abogado. Pasaron hasta que le hicieron la notificación personal del resultado de la apelación mediante exhorto a la persona donde estaba. ¿Por qué razón? Porque así lo determinó el magistrado. La víctima promueve amparo directo principal. El tercero interesado feliz viviendo su vida, dándole gracias a Dios que había pasado el mal trago. Interviene el tribunal colegiado en materia penal y contra toda técnica le entra como si fuera tribunal de alzada. Viola, eso lo tenemos ante la Corte planteado en interpretación directa. Viola el 20 primer párrafo, asume jurisdicción, se brinca todos los esquemas de valoración y de inmediación que debe de haber, concede el amparo. El Tribunal Unitario cumple el amparo, dicta, revoca y dicta sentencia condenatoria y después gira en reaprehensión. Y al señor llegan y véngase para acá. ¿Pero por qué? Porque hay una sentencia condenatoria en tu contra. ¿Cuál sentencia? Se te notificó. Lo que pasa, y para la pregunta que hacían, es que la notificación personal que se hizo, como el hombre estaba en prisión, el magistrado unitario todavía lo mandó a notificar a prisión. El actuario fue a la prisión, oiga, aquí está Juan. No, ya no está. Le notificaré por lista. Le notificó por lista. Y entonces, pues es la bronca, porque, y ahora sí que, como decía aquel, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues el incidente de nulidad y demás, y se volvió un gran problema. Entonces, sí, a la abogada que preguntó, sí puede llegarte a dejar en estado de indefensión si la notificación personal de la responsable llega a ser nula. Pero en ese caso se tendría que retrotraer la bronca, el hombre está en prisión y tristemente condenado a una pena muy alta. Bien, doctor. Seguimos con las preguntas. Yo creo que ya solamente haremos alguna. Dice Ernesto Luis Islas, ¿aconseja que en el amparo adhesivo se hagan valer las violaciones procesales? No aconsejo, es obligatorio, maestro. 182 de la ley de amparo, tienes que hacer valer violaciones procesales que de llegar a resultar fundado un concepto de violación, a uno como quejoso adherente le repongan el procedimiento. Las violaciones procesales, o sea, al procedimiento, se deben hacer valer. Las formales y las de fondo, si no las haces valer, no te precluye el derecho. Bien. Anaí Pérez le envía saludos desde Cuernavaca, Morelos. Rodrigo Ceballos Magaña también le envía saludos. Javier Vázquez menciona que es una excelente exposición, lo mismo que Jesús Bastida Blanquel, también le felicita por esta excelente exposición, lo mismo que Rubén Díaz, le da las gracias por esta excelente ponencia, también por transmitir sus conocimientos. Estimado doctor José Eduardo Tigres Espinosa, le damos a usted las más cumplidas gracias. No cabe duda que este tema es un tema muy interesante y sobre todo ha causado mucha inquietud. Pocas personas conocen el amparo adhesivo y los que lo conocen ignoran también cuál es su tramitación. A nombre de René Castellano Holguín, que es el director de la revista Lex Informa, le doy las más cumplidas gracias. También a nombre propio, yo le envío un fuerte abrazo, ha sido muy grato escucharle. Esperemos pronto volver a saludarle. Muchas gracias. Quedo a la disposición del foro. Si alguno quisiera estos breves apuntes que tengo, con todo gusto procederé a enviárselos de inmediato, maestro, y de igual forma en multimedia
tellesespinosa.com, los puede solicitar y con todo gusto se los envío. Pero yo en este momento, ya al concluir, maestro Faustino, le enviaré una versión en PDF en donde pues constan los datos de su servidor. Se lo agradeceré yo mucho, es un material invaluable, seguramente todos los que le han escuchado querrán tener acceso a ello, yo también así querré hacerlo. Que pase usted una excelente noche, le envío un fuerte abrazo y gracias a todas y todos los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias, maestro. Quedo para servirles. A sus órdenes. Gracias.